Hola, hola, hola a todos. Buenos días. Estamos una vez más aquí juntos, así que queremos hoy compartir sobre la mentalidad de la superación, ideas y poder en Venezuela. La mentalidad de la superación, ideas y poder en Venezuela. Y ustedes saben que mi abuelo ha tenido una forma muy peculiar de enseñarme. Le gusta mucho el dominó, así que cuando solemos jugar dominó, le gusta el juego candente, el juego efusivo, el juego apasionante. Y a veces yo me tardo para poner una pieza porque siempre estoy como buscando la estrategia, la mejor estrategia para poder ganarle a los oponentes. Sin embargo, a veces pongo la pieza y no es la pieza mucho más propicia para el momento del juego. Y entonces él me dice, tanto pensar para ser burro. Es decir, mi abuelo piensa y reflexiona de que pensar te debe llevar a dar con la mejor estrategia. Pensar te debe llevar a resolver las crisis y las complejidades y el caos y las catástrofes a las cuales nos enfrentamos. Justamente la mentalidad de la superación es el uso del pensamiento para resolver las realidades más complejas, las realidades más caóticas, las realidades más catastróficas a las cuales nos vamos a enfrentar. Así que la pregunta es, ¿y cómo se supera el venezolano? ¿O cómo se ha superado el venezolano a través de sus tiempos, a través de sus épocas? Y justamente el venezolano se ha superado con lo mejor de su pensamiento, con lo mejor de su conciencia, con lo mejor de su cultura, con lo mejor de sus ideas. Y esa cultura, esas ideas, esa conciencia la vamos a conseguir en 5 estaciones de su historia intelectual. Y la primera estación de la historia intelectual del venezolano la encontramos con lo mejor del pensamiento independentista republicano. Y allí nos encontramos, por supuesto, el pensamiento de Simón Rodríguez, nos encontramos el pensamiento de Francisco de Miranda, nos encontramos el pensamiento de Andrés Bello, nos encontramos el pensamiento de Simón Bolívar y nos encontramos el pensamiento de Juan Germán Rossio. Ellos propusieron a través de ese pensamiento, a través de esa reflexión profunda, una soberanía en los quehaceres de nuestra nación, en los quehaceres de nuestro país. Ellos rompieron de alguna forma el colonialismo mental que imperaba en aquella época. Fíjate, hay una frase muy bonita, ¿no? En una de las canciones poderosas de Bob Marley que dice, emancipate from mental slavery. Es decir, emanciparnos de una esclavitud mental. Y hacia allá es que fue el pensamiento republicano independentista de nuestros grandes líderes de hace 200 años. Pero el pensamiento venezolano no solo se quedó allí. Luego avanzó, en esa primera etapa estuvo entre 1780 y 1830 con la muerte de Simón Bolívar. Pero luego en la segunda estación nos encontramos, por supuesto, el pensamiento, lo mejor del pensamiento conservador y liberal. Ese pensamiento conservador y liberal, lo mejor del pensamiento conservador y liberal, entre 1830 y finales del siglo XIX. Allí también nos vamos a encontrar la genialidad extraordinaria de Rafael María Baralt, del doctor José María Vargas, de Fermín Toro, de Juan Vicente González, de Cecilio Acosta. Gente que en medio de los caudillismos, en medio de los latifundismos, en medio de los desmadres de las guerras campesinas, ellos también siguieron pensando nuestra realidad, pensando el arte, pensando la ciencia, pensando la literatura, pensando la filosofía y proponiendo ideas que nos sacaran de los atolladeros que nuestras sociedades enfrentaban. Por supuesto, la miseria, el racismo, por supuesto, el segregacionismo, por supuesto que la cantidad de corrupción, el nepotismo que invadía por supuesto, la alta injusticia social que aquellos tiempos, por supuesto,
laceraba muchísimo a nuestro pueblo. Pero allí está parte de lo mejor del pensamiento conservador y liberal. Ahora bien, pero en la tercera etapa tenemos lo mejor del pensamiento positivista, que arranca entre 1880, cuando por supuesto comienza la prédica de Adolfo Ernst, de Rafael Villavicencio, y que luego se hace vida intelectual y se hace escritura por supuesto que tenemos Lisandro Alvarado, tenemos José Gil Fortul, por supuesto que tenemos a Laureano Vallenilla Lanz, que luego surgen como figuras icónicas. Y a pesar de que el pensamiento positivista era altamente racista, porque decía que el problema de nosotros no se iba a resolver debido a que era la raza y el color de nosotros, era porque como nosotros éramos mestizos y los mestizos estaban inclinados hacia la barbarie, eran taras biológicas, como aquello que proponía Taine y otros más positivistas. Ahora, pero hay que rescatar algo de lo mejor del pensamiento positivista, es que se dedicaron en muchas maneras a estudiar nuestras realidades geográficas y humanas. Se dedicaron a ver cómo éramos en la geografía total del venezolano y en la filosofía y en el pensamiento propio venezolano. Así que de esa manera podemos ver que también el venezolano pensó sus realidades, pensó quiénes eran. Y este pensamiento positivista, desde 1880 que arrancó, permaneció hasta la muerte allá de Juan Vicente Gómez. Y por supuesto que fue apoyado por estas dictaduras de Castro y de Gómez y otras dictaduras del liberalismo amarillo. Sin embargo, por supuesto, podemos rescatar el pensamiento de sabernos y de poder usar categorías como la del progreso, el orden, la educación, la salud, la búsqueda de soluciones. Ahora bien, pero hay una cuarta estación del pensamiento intelectual venezolano, y es por supuesto la estación del pensamiento intelectual venezolano, solamente lo mejor del pensamiento democrático humanista, que arranca con la muerte de Juan Vicente Gómez. Y allí hay propuestas interesantes porque se rompe el cerco positivista, se rompe el cerco del pensamiento positivista y vamos hacia otros órdenes de filosofías, hacia otros órdenes, hacia otras configuraciones. Y entre ellos está Mariano Picón Salas, Alberto Adriani, Arturo Larpietri, por supuesto que está Augusto Mijares, por supuesto que está José Rafael Pocaterra, que empiezan a pensar nuestra realidad y empiezan a proponer a la sociedad venezolana el uso y el establecimiento de la democracia como único orden de realidad que solucione nuestros problemas. Y muchos de ellos fundaron partidos políticos o muchos de ellos se hicieron integrantes activos de los principales partidos políticos del siglo XX y tuvieron poder político total en muchas partes del siglo XX. Con, por supuesto, su pensamiento humanista centrado en el hombre, con muchas debilidades, con muchos todavía a veces eurocentrismos involucrados. Sin embargo, podemos rescatar dentro de sus obras un gran componente de aquello que llamaba Augusto Mijares lo afirmativo del venezolano. Ahora bien, pero eso no solo se quedó allí. La quinta estación del pensamiento intelectual venezolano y de lo mejor de nuestro pensamiento es el pensamiento contemporáneo, que arranca a partir de 1960, bueno, de acuerdo a los dos más grandes exégetas de la ensayística venezolana, Oscar Rodríguez Ortiz y por supuesto que Miguel Gómez. Ellos afirman que a partir de 1960 hubo una autonomía letrada en nuestros escritores y en nuestros pensadores. ¿Y qué significa esta autonomía letrada? Es decir, que no solo ellos
se iban a encargar de hablar de los avatares del saber, sino que ellos iban a hablar de la travesía de esas ideas en su interioridad individual y por lo tanto cómo miraban a la sociedad. Es decir, en otras palabras, allí vemos todo el resurgir, como dice Juan Nuño, ¿verdad? En este país se ha pensado en las diversas vertientes filosóficas, existencialismo, se ha pensado en el hegelianismo más clásico, por supuesto está el pensamiento del marxismo, la izquierda, la derecha, están involucrados este pensamiento que luego, esta autonomía letrada que luego, por supuesto, se hace aliada de los diversos discursos políticos del momento. Podemos hablar del desarrollismo del CEPAL, podemos hablar, por supuesto, de los tecnocráticos, podemos hablar del pensamiento neoliberal, podemos hablar del pensamiento de la socialdemocracia, por supuesto, pero allí está involucrada nuestra sociedad, lo mejor de nuestro pensamiento. Y por lo menos podemos nombrar algunos de ellos que todavía y forman ellos, desde los espectros, desde la derecha hasta la izquierda, esos espectros podemos nombrar que hay pensadores de todo tipo y hay pensadores que seguimos y que necesitamos pensarlos y que necesitamos, por supuesto, tomarlos en cuenta y que son el resultado, la suma de lo que hoy somos. Como dice Michel Roche por allá en un libro que escribió recientemente, hace unos años atrás, ella hablaba del álbum de familia. Eso somos un álbum de familia. Y como decía Zacarías Zafra, criticando el libro, él decía que las mentalidades, las familias también son mentalidades. Y en estas 5 estaciones del pensamiento intelectual venezolano vemos lo mejor de la familia venezolana, lo mejor de la familia venezolana. Y en esta 5ª estación del pensamiento contemporáneo, bueno, imagínense, podemos hablar de José Manuel Briceño Guerrero, podemos hablar de Juan David García Vaca, Juan Nuño, podemos hablar, por supuesto, en los que hemos nombrado, todos los pensadores de la economía, ¿sí? Domingo Maza Zavala, podemos hablar de Asdrúbal Baptista, podemos hablar de Rodolfo Quintero en la tendencia de la izquierda, podemos hablar también de Ludovico Silva, podemos hablar, por supuesto, de los pensadores ya más inclinados hacia la parte psicológica o psiquiátrica del venezolano, como fue el caso del historiador y del pensador de aquellos, por lo menos los reyes de la baraja, Francisco Herrera Luque, y todos ellos que han dado y son obras que tienen que continuar con vitalidad y con vigencia en nuestra realidad. Así que cuando mi abuelo sigue jugando dominó conmigo, y a veces seguimos jugando y mi abuelo ve que yo pongo una pieza teniendo mejores piezas que poner en el orden del juego y me quedo pensando mucho y él me dice, hijo, tú tienes un problema, es que eres muy manso para jugar. Y es decir, él me ve y me dice, te falta proyectar un poco más de astucia con las piezas que tienes. Y en el juego de la vida actual del venezolano, tenemos que proyectar las mejores piezas de nuestro pensamiento, de las 5 estaciones de la historia intelectual del venezolano, para poder vencer los desmadres donde nos han involucrado y donde nos han metido. Es decir, todavía tenemos poder, todavía tenemos fuerza, todavía hay mentalidad de superación con lo mejor del pensamiento venezolano. Entonces logramos ser 10 veces mejor, porque siempre es pensar para superarnos, pensar para superar cualquier traba, pensar para romper cualquier esclavitud mental. Chao, chao.